Frankfurt, Alemania. 8 de mayo de 1945. El día en que la guerra terminó oficialmente. Helmut Schneider, de 10 años, apretaba la cara contra la fría pared del sótano, escuchando el retumbar de tanques estadounidenses que rodaban por su calle. La mano de su madre le apretaba el hombro tan fuerte que dolía, pero no se quejó. Llevaban 3 días escondidos en ese sótano, sobreviviendo con un solo pan mohoso y agua de lluvia recogida en un cubo oxidado. Helmut había oído las historias. Todos los niños de Frankfurt las habían oído. Los estadounidenses venían a castigar a Alemania, a hacerlos pasar hambre. Su maestro, Müller, les había dicho 6 meses antes que los soldados enemigos se llevarían todo, cada patata, cada migaja, cada manta. Nos dejarán congelarnos y morir de hambre, había dicho Müller, con voz temblorosa de convicción. Es su venganza por lo que Alemania ha hecho. El estómago del niño se retorcía de hambre. No había comido una comida decente en semanas. Los bombardeos habían destruido su edificio. Su padre había muerto en el frente oriental 2 años atrás. Su hermano mayor había desaparecido en la batalla de Berlín. Ahora solo quedaban Helmut, su madre y su hermana Greta, de 6 años, que ya ni lloraba de hambre porque no le quedaba energía. Por la ventana del sótano, Helmut veía botas estadounidenses, uniformes verde oscuro. Los conquistadores habían llegado. Su madre empezó a rezar en voz baja en la oscuridad, con voz temblorosa. Helmut pensó en los carteles de propaganda que había visto, estadounidenses retratados como monstruos, ladrones, destructores. Pensó en las historias de ciudades arrasadas, poblaciones desplazadas, suministros de comida confiscados. Se lo llevarán todo, susurró su madre. Dios nos ayude. Se llevarán todo lo que nos queda. Pero la familia de Helmut ya no tenía nada que llevarse. Solo sus vidas, apenas aferradas en una ciudad destruida donde el olor a muerte flotaba en el aire primaveral. El niño cerró los ojos y esperó lo peor. Pero lo que ocurrió después cambiaría todo lo que pensaba sobre los estadounidenses. La puerta del sótano se abrió de golpe en su cuarto día escondidos. La luz del sol entró por las escaleras. La primera luz que Helmut veía en días. Su madre los jaló a ambos niños detrás de ella, protegiéndolos con su cuerpo demacrado. Helmut veía sus costillas a través del vestido fino. Pasos pesados bajaron. Soldados estadounidenses, 3, con rifles colgados al hombro. El primero era alto, quizás de 30 años, cabello oscuro y rostro cansado. Su uniforme llevaba la insignia de la 3ª División Blindada. Bitte, suplicó la madre de Helmut en alemán, con voz quebrada. Por favor, a los niños, no les hagan daño a los niños. Helmut esperaba gritos. Violencia. La culata de un rifle. En cambio, el soldado estadounidense bajó lentamente su arma y levantó ambas manos, palmas abiertas. Está bien, dijo en alemán roto. Alles gut. Estamos revisando edificios, asegurándonos de que todos estén vivos. Los ojos del soldado recorrieron el sótano, el cubo de agua gris, la costra de pan mohoso, las 3 figuras esqueléticas acurrucadas en el rincón. Helmut vio cambiar el rostro del estadounidense. El soldado dijo algo en inglés a sus compañeros y uno corrió escaleras arriba. ¿Cuándo comieron por última vez?, preguntó el soldado en inglés, luego intentó de nuevo en alemán vacilante. Essen, comida. ¿Cuándo? La madre de Helmut no respondió. Temblaba, confundida por la suavidad en la voz del soldado. Esto no era lo que les habían dicho que esperar. El niño encontró su propia voz, delgada y débil. Hace 3 días, pan, hace 3 días. El soldado estadounidense, Helmut aprendería después que se llamaba soldado James Morrison, de Ohio, se arrodilló al nivel de los ojos del niño. Estaba tan cerca que Helmut veía el barro en su uniforme, olía el extraño aroma de cigarrillos estadounidenses. Morrison sacó del bolsillo de su chaqueta una barra de chocolate. Una Hershey's. Helmut había visto chocolate exactamente 2 veces en su vida, ambas antes de la guerra. Lo miró como si fuera una alucinación. Toma, dijo Morrison, poniéndola en la mano del niño. Come. Helmut miró a su madre pidiendo permiso. Ella lloraba ahora, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas hundidas.
Los dedos del niño temblaron al abrir el envoltorio. La dulzura explotó en su boca, tan intensa que casi no pudo tragar. Inmediatamente partió un trozo para Greta, que lo comió tan rápido que se atragantó, y su madre tuvo que darle palmadas en la espalda mientras lloraba más fuerte. El segundo soldado estadounidense regresó con 2 gis más. Traían cajas, raciones K, latas, pan militar. Las pusieron en el suelo del sótano como ofrendas. Hay una cocina de campaña a 2 cuadras al oeste, dijo Morrison, señalando. Comida caliente para todos, ¿entienden? Para civiles, gratis. Vayan allí. La madre de Helmut sacudió la cabeza, incrédula. ¿Por qué? Susurró en alemán. ¿Por qué nos alimentarían? Morrison no entendió las palabras, pero entendió la pregunta en sus ojos. Sacó una fotografía de su billetera, una mujer y 2 niñas pequeñas, probablemente su propia familia en Ohio. Señaló la foto, luego a Helmut y Greta. Niños son niños, dijo simplemente en inglés. Luego se levantó y se dirigió a las escaleras. Antes de irse, se volvió y añadió en alemán roto. Der Krieg ist vor, la guerra terminó. La cocina de campaña estaba montada en el casco de lo que había sido el mercado central de Frankfurt. Helmut tomaba la mano de Greta mientras se acercaban con su madre, aún esperando que fuera una trampa. Pero el olor. Dios. El olor a comida cocinando hizo que su estómago se retorciera de hambre desesperada. Había una fila. Decenas de civiles alemanes, todos tan esqueléticos y conmocionados como la familia de Helmut. Y al frente de la fila, soldados estadounidenses servían comida, no tirando sobras, no obligando a mendigar, sirviendo comida en bandejas metálicas, una persona a la vez, con una eficiencia casi surreal. Cuando Helmut llegó al frente, un sargento negro estadounidense, sargento William Davis, de Georgia, sirvió sopa caliente en un tazón y se lo dio con ambas manos como si fuera precioso. Despacio, dijo Davis, señalando su propia boca. Come despacio, ¿entiendes? Demasiado rápido, te enfermas. La sopa era aguada, sobre todo caldo con algo de verdura y trozos de carne, pero para Helmut sabía a cielo. Su madre lloraba abiertamente mientras alimentaba a Greta, una cucharada cuidadosa a la vez. A su alrededor, civiles alemanes lloraban mientras comían. No de tristeza, del shock abrumador de ser tratados como seres humanos. Helmut observaba a los soldados estadounidenses. Ellos también comían, pero sus porciones eran notablemente más pequeñas que las que servían a los civiles. Un soldado, un joven de no más de 19 años, dio toda su porción de carne a una anciana alemana que le recordaba a su abuela. Helmut lo vio. El soldado solo sonrió y comió su pan y verduras. Esto no debía pasar. La propaganda había prometido crueldad estadounidense, hambre, venganza. Pero aquí estaban soldados enemigos pasando hambre para alimentar a niños alemanes. En los días siguientes, la familia de Helmut fue asignada a un refugio temporal en un edificio escolar parcialmente intacto. Los estadounidenses habían dividido Frankfurt en sectores, estableciendo puntos de distribución de comida, estaciones médicas y registros de vivienda. La organización era impresionante, casi germánica en su eficiencia, lo que la madre de Helmut comentó con una risa amarga. Helmut empezó a ir al centro de distribución estadounidense cada mañana con un carro para recoger las raciones diarias de las familias de su edificio. Allí conoció realmente al soldado Morrison y a los otros soldados de la 3ª División Blindada. Morrison tenía 28 años, trabajador de fábrica de Cleveland antes de la guerra. Le mostró a Helmut fotos de su familia, su esposa Margaret, sus hijas Betty y Susan, de 7 y 9 años, casi la edad de Helmut. El soldado llevaba esas fotos a todas partes, las miraba cada noche antes de dormir. Se ven como buenas niñas, dijo Helmut en el inglés roto que aprendía rápido. Las mejores niñas del mundo, respondió Morrison, con ojos suaves. Por eso estoy aquí. Para que nunca vean lo que tú has visto. Para que ningún niño pase por esto. La conversación se quedó con Helmut. Morrison acababa de pasar meses luchando contra alemanes, había perdido amigos por balas y proyectiles alemanes. Sin embargo, aquí estaba, repartiendo sus raciones con niños alemanes porque pensaba en sus propias hijas. La disonancia cognitiva era abrumadora. Pero no era solo Morrison. Estaba el cabo Anthony Russo, de Brooklyn,
que organizaba partidos de béisbol con niños alemanes usando un palo y una pelota de trapo envuelto. Estaba el soldado Robert Chen, chino-estadounidense de San Francisco, que enseñaba a Helmut frases básicas de inglés mientras limpiaban escombros de las calles. Estaba el sargento Davis, que montó una escuela improvisada por las noches, enseñando a niños alemanes canciones folclóricas estadounidenses y aritmética básica. Los estadounidenses no actuaban como conquistadores. Actuaban como gente con un trabajo que hacer y decidida a hacerlo bien. Una tarde a finales de mayo, Helmut ayudaba a Morrison a descargar camiones de suministros. Un trabajo que los soldados le daban a cambio de raciones extra para su familia. Una caja se resbaló y cayó, abriéndose y derramando latas de carne por el suelo. Helmut se arrodilló de inmediato a recogerlas, disculpándose frenéticamente. Esperaba enojo, quizás castigo. En cambio, Morrison solo rió. «Está bien, pequeño. Los accidentes pasan. No estás en problemas». «¿No estás enfadado?», preguntó Helmut, confundido. Morrison ladeó la cabeza, genuinamente desconcertado. «¿Por qué estaría enfadado? No lo hiciste a propósito. Solo las recogemos». Este perdón casual, esta presunción de buenas intenciones, era revolucionario para un niño criado en un sistema basado en castigo y miedo. Helmut había sido entrenado para esperar consecuencias duras por cada error. Pero estos estadounidenses parecían operar con principios totalmente distintos. A medida que pasaban las semanas y la primavera se convertía en verano temprano, Helmut empezó a entender que lo que veía no era comportamiento excepcional de unos soldados amables. Era política militar estadounidense. La Convención de Ginebra guiaba sus acciones. Pero también algo más profundo, una creencia fundamental de que incluso enemigos derrotados merecían dignidad humana básica. Su madre hizo amigas con otras mujeres alemanas en el refugio. Compartían historias. En la zona estadounidense, la comida se distribuía justamente. El cuidado médico estaba disponible. Los soldados eran castigados severamente por maltratar civiles. Un soldado fue sometido a corte marcial y dado de baja por robar a una familia alemana. Los estadounidenses documentaban todo, presentaban informes, seguían reglas incluso cuando nadie miraba. Esto contrastaba fuertemente con lo que oían de refugiados del este, en las zonas soviéticas, donde se desarrollaba otro tipo de ocupación. Las historias del este eran de pesadilla, represalia masiva, desplazamiento sistemático, saqueo organizado. La madre de Helmut, que al principio sentía una extraña culpa por aceptar ayuda estadounidense, empezó a darse cuenta de que su familia había sido extraordinariamente afortunada al terminar en el sector occidental. Helmut oyó a oficiales estadounidenses hablando un día sobre algo llamado Plan Marshall, un futuro programa estadounidense para reconstruir Europa. Al principio no lo podía creer. ¿Por qué los vencedores gastarían dinero en reconstruir países que acababan de intentar destruirlos? Pero cuanto más veía a estos soldados compartir su comida, su tiempo, su humanidad, más tenía un extraño sentido. El momento que lo cambió todo para Helmut llegó a principios de junio, un mes después del fin de la guerra. Ayudaba en el centro de distribución cuando estalló un alboroto. Un anciano alemán, Herbogel, ex soldado de la Wehrmacht que había perdido el brazo izquierdo en Stalingrado, se había desplomado por desnutrición. Helmut vio al sargento Davis radiar inmediatamente por un médico y arrodillarse junto a Vogel, revisando su pulso, hablando calmadamente para mantenerlo consciente. Llegó el médico, un joven soldado judío de Nueva York llamado David Goldstein. Helmut vio el collar con la estrella de David colgando fuera del uniforme de Goldstein. Vio palidecer el rostro de Herbogel al darse cuenta de que un soldado judío estadounidense lo atendía. El anciano intentó rechazar el tratamiento, murmurando que no lo merecía, por lo que Alemania había hecho. Goldstein lo cortó. «Señor, soy médico. Usted es paciente. Eso es todo lo que importa ahora». Empezó una vía intravenosa con manos firmes. «Vamos a llevarlo al hospital. A meterle comida adecuadamente. Estará bien». Helmut vio a Herbogel empezar a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. «No lo merezco», repetía el anciano. «No de usted. No después de todo». Goldstein hizo una pausa, su rostro ilegible. Luego dijo en voz baja: «Tal vez no, pero eso no me toca decidir a mí.
Mi trabajo es curar gente. El suyo es mejorar y ayudar a reconstruir esta ciudad para que nunca vuelva a pasar. ¿Trato? Vogel asintió, incapaz de hablar. Mientras lo cargaban en la ambulancia, Goldstein se volvió hacia Helmut, que había traducido. Dígale, dijo Goldstein, que la mejor venganza es ayudar a que Alemania sea mejor. Dígale que no estamos aquí para destruir. Estamos aquí para ayudar a que lo hagan bien esta vez. Helmut tradujo y Vogel asintió de nuevo, lágrimas aún corriendo por su rostro curtido. Ese momento cristalizó algo para Helmut. Estos estadounidenses no eran ingenuos. Sabían lo que Alemania había hecho. Goldstein ciertamente sabía que sus abuelos habían muerto en Auschwitz, Helmut lo aprendería después. Pero habían elegido conscientemente responder al odio con humanidad, a la violencia con misericordia. No porque los alemanes lo merecieran, sino porque era lo correcto. Otro incidente semanas después, era el cumpleaños de la hija de Morrison, Susan. Le mostró a Helmut una carta de su esposa con una foto de la fiesta en Ohio. Ahora tiene 9, dijo Morrison, sonriendo, pero con ojos húmedos. Me lo perdí. Por impulso, Helmut corrió al refugio y volvió con algo que había guardado, una pequeña figura de madera de un pájaro que había tallado de madera de escombros. Era tosca, pero era lo único de valor que poseía. Para su hija, dijo Helmut, poniéndola en la mano de Morrison. Para su cumpleaños. De Alemania. Para que sepa que no todos los alemanes son malos. Morrison miró la talla un largo rato. Luego jaló a Helmut en un abrazo. El primer abrazo de un hombre que el niño recibía desde que su padre murió. Gracias, susurró Morrison. Le contaré todo sobre el valiente niño alemán que ayudó a alimentar su ciudad. Le hablaré de ti, Helmut. El niño sollozó contra el hombro estadounidense, liberando meses de miedo, dolor y confusión. Cuando Morrison finalmente lo soltó, él también lloraba. La guerra terminó, pequeño, dijo Morrison, secándose los ojos. Hora de ser amigos ahora. Para julio de 1945, Helmut había ganado 7 kilos. Su madre había encontrado trabajo ayudando a los estadounidenses con traducción. Greta sonreía de nuevo, jugando con otros niños. La ciudad aún era escombros, pero había comida. Había esperanza. Helmut le preguntó a Morrison un día por qué los estadounidenses eran tan amables. Morrison pensó un largo rato antes de responder. Mi sargento me dijo algo cuando entramos en Alemania, dijo. Dijo, los alemanes empezaron esta guerra, pero nosotros la vamos a terminar bien. Les vamos a mostrar cómo es un país decente para que nunca quieran volver a este camino. Dijo, la mejor forma de ganar una guerra es hacer que tu enemigo no quiera ser tu enemigo nunca más. Morrison señaló alrededor, los niños jugando, las familias recibiendo raciones, la ciudad volviendo lentamente a la vida. Cada comida que les damos, cada acto de bondad que mostramos, es una inversión. Estamos invirtiendo en paz porque si los tratamos bien ahora, tal vez su generación no quiera pelear con nosotros en 20 años. Tal vez recuerden que los estadounidenses son gente decente y ayuden a construir una Alemania decente también. Hizo una pausa, luego añadió suavemente. Además, eres solo un niño. No empezaste esta guerra. Eres solo una víctima de ella. Igual que mis hijas lo habrían sido si Alemania hubiera ganado. ¿Qué clase de hombre sería si dejo que niños pasen hambre solo por lo que hizo su gobierno? El trato que Helmut experimentó no fue accidente ni resultado de unos soldados excepcionalmente amables. Fue política estadounidense deliberada, arraigada en estrategia práctica y valores profundamente sostenidos. La Convención de Ginebra de 1929 establecía estándares para el trato a prisioneros de guerra. Pero el ejército estadounidense fue más allá de los mínimos. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, emitió directivas claras: los alemanes derrotados debían ser tratados con firmeza pero justicia. La comida debía distribuirse equitativamente. El cuidado médico debía proporcionarse. Los abusos debían procesarse. Esto no era solo idealismo. El liderazgo militar estadounidense entendía que cómo trataran a la Alemania derrotada determinaría si enfrentaban otra guerra en una generación.
El trato duro a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, las reparaciones punitivas, la destrucción económica, la humillación nacional, había creado terreno fértil para el ascenso de Hitler. Los planificadores estadounidenses estaban decididos a no repetir ese error. Pero también había algo más profundo, valores culturales estadounidenses que enfatizaban la dignidad individual, el juego limpio y la capacidad de redención. Soldados como Morrison, Davis y Russo habían sido criados en una democracia que, pese a sus fallas, creía que la gente merecía derechos básicos. Les habían enseñado que incluso enemigos podían volverse amigos si se les trataba con respeto. Para Helmut y millones de civiles alemanes, la brecha entre lo que les habían dicho que esperar y lo que realmente experimentaron era imposible de ignorar. La máquina de propaganda nazi había pasado años pintando a los estadounidenses como bárbaros que destruirían Alemania. En cambio, los estadounidenses llegaron con comida, medicina y planes para reconstruir. Esta disonancia cognitiva fue transformadora. La madre de Helmut, que había sido miembro dutiful del partido nazi, como la mayoría de los alemanes, por convicción o compulsión, empezó a cuestionar todo lo que le habían dicho. Si los estadounidenses no eran monstruos, ¿qué más había sido mentira? Si el enemigo mostraba más humanidad que su propio gobierno, ¿qué decía eso sobre la causa por la que Alemania había luchado? En los meses y años siguientes, cuando se hizo público el alcance total de las atrocidades nazis, esta pregunta perseguiría a toda una generación de alemanes. Pero en esos primeros días de ocupación, se plantaron las semillas. Los estadounidenses que les habían enseñado a odiar los trataban mejor que su propio gobierno. Civiles alemanes llevaron diarios y escribieron cartas durante este periodo. Muchos de estos documentos sobrevivieron y ofrecen testimonio poderoso. Una mujer de Frankfurt escribió en junio de 1945, «Los estadounidenses comparten su comida con nosotros, aunque tienen toda razón para odiarnos. No puedo reconciliar esto con lo que nos dijeron. O los estadounidenses son tontos o nosotros lo fuimos por creer las mentiras». Otro alemán, un exmaestro, escribió, «Nos tratan como seres humanos. Después de lo que Alemania hizo, esperaba represalia. En cambio, nos ayudan a reconstruir. Me avergüenzo de lo que mi país se convirtió y agradezco la misericordia que no merecemos». Para el verano de 1945, el ejército estadounidense alimentaba a aproximadamente 4 millones de civiles alemanes en la zona de ocupación estadounidense. Distribuían unas 1.500 calorías por persona al día, apenas suficiente para sobrevivir. Pero en una nación devastada con infraestructura destrozada, significaba la diferencia entre vida y muerte. Los soldados estadounidenses comían raciones de 3.000 a 4.000 calorías diarias. Pero innumerables His como Morrison daban porciones de su propia comida. No estaba oficialmente sancionado, pero los oficiales generalmente hacían la vista gorda. El resultado fue soldados estadounidenses operando con eficiencia reducida, lidiando con su propio hambre para asegurar que niños alemanes tuvieran suficiente. El costo para el contribuyente estadounidense fue sustancial. Solo en 1945 a 1946, Estados Unidos gastó más de $200 millones, equivalente a unos 3.500 millones hoy, en ayuda alimentaria de emergencia para la Alemania ocupada. Esto fue antes del Plan Marshall, antes de los masivos esfuerzos de reconstrucción que definirían finales de los 40. Comparado con la zona de ocupación soviética, donde el saqueo sistemático era política oficial. Los soviéticos desmantelaban fábricas enteras y las enviaban a Rusia como reparaciones de guerra. Confiscaban suministros de comida, dejando a menudo a civiles alemanes para que murieran de hambre. El contraste no podía ser más marcado, y los alemanes lo notaron. El flujo de refugiados de este a oeste se convirtió en una marea. Para 1946, más de 5 millones de prisioneros de guerra alemanes habían sido repatriados de custodia estadounidense, la mayoría en buen estado de salud. Los estadounidenses también empezaron programas para reeducar a los alemanes sobre democracia, estableciendo periódicos, estaciones de radio y eventualmente escuelas basadas en principios democráticos. No solo querían derrotar militarmente a Alemania. Querían transformarla ideológicamente. Helmut Schneider creció en el sector estadounidense de Frankfurt. Asistió a escuelas reconstruidas con ayuda estadounidense, aprendió inglés de maestros estadounidenses y nunca olvidó a los soldados que le salvaron la vida en mayo de 1945. En 1948,
Cuando empezó el puente aéreo de Berlín, esa famosa operación donde pilotos estadounidenses y británicos volaron miles de misiones para romper el bloqueo soviético de Berlín, Helmut se ofreció como voluntario en la base aérea de Frankfurt. Tenía 13 años, viendo aviones de carga CI-47 despegar cada pocos minutos, llevando comida y carbón a berlineses sitiados. El puente aéreo era la continuación lógica de la compasión que había experimentado 3 años antes. Estadounidenses negándose a dejar que alemanes pasaran hambre, incluso a tremendo costo. Para los años 50, Helmut se había graduado de un gymnasium patrocinado por estadounidenses y trabajaba como traductor para el gobierno militar estadounidense. Ayudaba a cerrar la brecha entre administradores estadounidenses y civiles alemanes. Usando su perspectiva única para ayudar a ambos lados a entenderse, nunca perdió contacto con el soldado Morrison. Intercambiaron cartas por décadas. Morrison volvió a Ohio, retomó su trabajo en la fábrica y crió a sus hijas. Helmut le enviaba actualizaciones sobre la reconstrucción de Frankfurt, edificios surgiendo de escombros, la economía recuperándose, la democracia echando raíces. Morrison enviaba fotos de su familia creciendo en la América de posguerra. En 1985, en el 40 aniversario del Día de la Victoria en Europa, Helmut viajó a Ohio para conocer a Morrison en persona por primera vez desde 1945. Los dos hombres, ahora en sus 50 y 60, se abrazaron en el aeropuerto como hermanos perdidos. Helmut conoció a Susan Morrison, ahora una mujer de mediana edad con hijos propios. Le dio la talla de pájaro de madera que había hecho para su cumpleaños en 1945. Morrison la había guardado todos esos años. «Me salvaste la vida», le dijo Helmut a Morrison durante esa visita. «Tú y los otros soldados me mostraron qué clase de país era América. Son la razón por la que creo que la democracia podía funcionar en Alemania». Morrison, con ojos húmedos, respondió: «Tú también me ayudaste, Helmut. Me recordaste por qué luchamos, no para destruir, sino para salvar. Hiciste que todo tuviera sentido». El trato compasivo de civiles alemanes por fuerzas estadounidenses fue instrumental para ganar la paz tras la Segunda Guerra Mundial. En 5 años del fin de la guerra, Alemania Occidental se había convertido en una democracia estable y un aliado crucial de Estados Unidos. En 10 años, era una potencia económica, el milagro económico alemán que sorprendió al mundo. Esta transformación no era inevitable. Requirió el Plan Marshall, $12.000 millones en ayuda estadounidense para reconstruir Europa Occidental, incluyendo exenemigos. Requirió tropas estadounidenses permaneciendo como protectores en lugar de ocupantes. Requirió que estadounidenses invirtieran en el futuro de Alemania pese al pasado reciente. Pero lo más importante, requirió la base puesta en esos primeros días por soldados como Morrison, que compartieron sus raciones con niños enemigos y mostraron con acciones diarias que los estadounidenses no eran conquistadores buscando venganza, sino libertadores ofreciendo un camino mejor. El contraste con Europa Oriental es instructivo. Países bajo ocupación soviética permanecieron ocupados 45 años. Sus economías estancadas, su gente oprimida, su relación con sus ocupantes envenenada por resentimiento. Mientras tanto, Alemania se dividió en dos. El oeste democrático y próspero aliado con América, el este autoritario y en dificultades dominado por los soviéticos. La diferencia en trato durante la ocupación creó una diferencia en resultados que duró casi medio siglo. Para cuando empezó la Guerra Fría en serio, Alemania era la línea frontal. Y los alemanes occidentales, que podrían haber resentido la presencia militar estadounidense tras la devastación de la guerra, en cambio dieron la bienvenida a las tropas estadounidenses como protectores porque recordaban cómo esas tropas los habían tratado en 1945. Recordaban la comida, la medicina, la bondad. Confiaban en los estadounidenses porque los estadounidenses habían ganado esa confianza cuando más importaba. En 2005, 60 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la televisión alemana produjo un documental sobre el periodo de ocupación. Entrevistaron a Helmut Schneider, ahora de 70 años y empresario jubilado. Su testimonio fue poderoso. Esperaba morir en mayo de 1945. Esperaba que los estadounidenses nos trataran como nosotros habíamos tratado a otros, con crueldad, con venganza, con odio. En cambio, nos dieron esperanza. Nos dieron comida cuando ellos mismos tenían hambre. Nos trataron como seres humanos cuando apenas habíamos sido humanos con otros.
Ese paradox, que se nos mostrara misericordia que no habíamos ganado ni merecíamos, rompió algo en mí. Rompió la propaganda. Me hizo cuestionar todo lo que me habían enseñado. Y me hizo decidido a ayudar a construir una Alemania digna de la segunda oportunidad que nos dieron. Hizo una pausa, emoción espesa en su voz. Los estadounidenses no solo derrotaron a Alemania. Redimieron a Alemania. Nos mostraron un camino mejor. Todo lo que logré en mi vida, mi educación, mi carrera, el éxito de mi familia, empezó con una barra de chocolate de un soldado de Ohio que vio a un niño hambriento y no pudo pasar de largo. Esa es la América que conozco. Esa es la América que me salvó la vida. Helmut falleció en 2012 a los 77 años. En su funeral, sus hijos leyeron cartas que había intercambiado con James Morrison durante 47 años. Exhibieron el envoltorio de la barra Air 6 que había guardado enmarcado en la pared de su oficina, la primera comida estadounidense que probó, preservada como recordatorio del día en que la esperanza volvió a Alemania. Morrison había muerto en 1998, pero su hija Susan asistió al funeral de Helmut. Habló sobre la talla de pájaro de madera aún exhibida en su casa y lo que representaba. Dos hombres de naciones enemigas que se volvieron hermanos. Un niño que representaba todo contra lo que mi padre luchó, convirtiéndose en prueba de por qué luchó, para salvar a los inocentes, preservar el futuro, elegir misericordia sobre venganza. Su amistad fue el dividendo de paz. Era lo que la victoria debía parecer. La historia de Helmut Schneider no es única, pero es únicamente importante. Multiplícala por millones y empiezas a entender cómo América ganó no solo una guerra, sino una paz que duró generaciones. La lección es profunda: cómo tratas a enemigos derrotados determina si permanecen enemigos. América entendió esto en 1945 e hizo una elección consciente de romper el ciclo de venganza que había dominado la política europea por siglos. En lugar de castigar a Alemania hasta la sumisión, América la levantó hacia la asociación. Esto no fue blando ni débil. Fue estratégicamente brillante. Al invertir en la recuperación alemana, América creó un baluarte contra la expansión soviética. Al tratar a los alemanes con dignidad, creó millones de alemanes agradecidos por la protección estadounidense. Al mostrar misericordia cuando la venganza habría estado justificada, América demostró la autoridad moral superior que la hizo líder natural del mundo libre. Pero más allá de la estrategia, había principio genuino. Soldados estadounidenses compartieron sus raciones no por órdenes de Washington, sino porque sus conciencias lo exigían. No podían ver niños pasar hambre, incluso niños enemigos, incluso hijos de la nación que había matado a sus hermanos y amigos. Esto no era política oficial. Era carácter estadounidense. El contraste con cómo otras potencias victoriosas trataron a enemigos derrotados a lo largo de la historia es impactante. Por milenios, conquista significó destrucción, saqueo, subyugación. América ofreció algo revolucionario: conquista seguida de reconstrucción, derrota seguida de redención, guerra seguida de amistad. Este modelo, el modelo estadounidense, se convirtió en la plantilla de cómo las democracias se relacionan con el mundo. No siempre se siguió, y la política exterior estadounidense ha tenido muchos fracasos. Pero el ejemplo alemán permaneció poderoso: trata incluso a enemigos con dignidad y puedes transformar enemigos en aliados. En nuestra era actual de renovada competencia entre grandes potencias y conflictos persistentes, la historia de Helmut ofrece lecciones vitales. El impulso de deshumanizar enemigos es tan antiguo como la guerra misma. Pero la historia prueba que la deshumanización, aunque emocionalmente satisfactoria, es estratégicamente tonta. El enemigo de hoy puede volverse el aliado de mañana, pero solo si lo tratas de formas que hagan posible la alianza. El desafío que enfrentan las democracias modernas es similar al que enfrentó América en 1945, ¿cómo respondes al mal genuino sin definirte por la venganza? ¿Cómo haces responsables a las personas mientras dejas espacio para la redención? ¿Cómo ganas guerras de forma que hagan posible una paz duradera? Los soldados estadounidenses en Frankfurt en 1945 ofrecen un modelo. No excusaron lo que Alemania había hecho. No olvidaron a los amigos perdidos ni las atrocidades descubiertas. Pero separaron crímenes pasados de posibilidades futuras. Vieron a niños alemanes no como cría nazi merecedora de castigo, sino como seres humanos necesitando ayuda.
Creyeron en la posibilidad de cambio e invirtieron en esa posibilidad con su propia comida y compasión. Esta es la esencia del excepcionalismo estadounidense en su mejor forma. No la afirmación de que América es perfecta o superior, sino la aspiración de liderar con el ejemplo, ganar con valores, probar que democracia y dignidad humana pueden triunfar incluso en las peores circunstancias. Cuando soldados estadounidenses se despliegan hoy en el extranjero, llevan este legado. Cuando América invierte en reconstruir naciones que ha combatido, hace eco del Plan Marshall. Cuando los estadounidenses debaten cómo tratar a refugiados, prisioneros y civiles en zonas de conflicto, están lidiando con las mismas preguntas que Morrison enfrentó en Frankfurt. ¿Qué significa ser los buenos? ¿Qué exigen nuestros valores de nosotros, incluso cuando es costoso? La respuesta que la generación de Helmut recibió, comida, esperanza, misericordia y una segunda oportunidad, ayudó a crear 70 años de paz entre naciones que habían peleado 3 guerras mayores en 75 años. Eso no es solo una historia feel good. Es prueba de que tratar a enemigos con humanidad no es debilidad. Es el arma más poderosa en el arsenal de una democracia. En una era de polarización, tanto internacional como dentro de naciones, historias como la de Helmut nos recuerdan que las personas no son sus gobiernos. Los alemanes comunes en 1945 fueron víctimas de la ideología de su propia nación tanto como perpetradores de crímenes terribles. La respuesta estadounidense, castigar criminales mientras ayudaba a civiles, hacer responsables a líderes mientras alimentaba niños, representó una comprensión sofisticada de que regímenes malignos y personas comunes no son lo mismo. Esta sutileza se necesita desesperadamente hoy. En conflictos alrededor del mundo, es fácil demonizar poblaciones enteras basándose en acciones de sus líderes o extremistas. Pero la mayoría de la gente en todas partes solo quiere seguridad, comida, familia, esperanza, exactamente lo que Helmut quería en mayo de 1945. Cuando las democracias tratan a personas comunes con dignidad, incluso durante conflicto, plantan semillas de amistad futura. El poder viral de esta historia y miles como ella también importa. Niños alemanes que recibieron raciones estadounidenses crecieron para ser adultos alemanes que contaron a sus hijos sobre la bondad estadounidense. Esos hijos contaron a sus hijos. 3 generaciones de alemanes han crecido con historias familiares sobre los estadounidenses que salvaron a sus abuelos. Esta memoria cultural es por lo que la alianza EU-Alemania ha sido tan fuerte, tan duradera, tan emocionalmente significativa más allá del interés estratégico. Contrasta esto con regiones donde el historial de América ha sido más mixto, donde civiles experimentaron poder estadounidense sin compasión estadounidense, donde victoria militar no fue seguida de inversión nivel Plan Marshall en reconstrucción y redención. La diferencia en resultados es reveladora. La historia de Helmut es un recordatorio de que las guerras terminan, pero los recuerdos duran. La munición que gastamos eventualmente se agota, pero las impresiones que dejamos en poblaciones civiles pueden moldear la geopolítica por generaciones. Cada acto de bondad, cada momento de contención, cada muestra de valores bajo presión, estos se convierten en historias que sobreviven a los conflictos mismos. En mayo de 1945, Helmut Schneider, de 10 años, se acurrucaba en un sótano de Frankfurt, esperando morir o pasar hambre o peor. Le habían enseñado que soldados estadounidenses eran monstruos que no mostrarían misericordia a la Alemania derrotada. Estaba equivocado. Completamente, fundamentalmente equivocado. Los estadounidenses que entraron en su ciudad destruida trajeron chocolate, esperanza, sopa caliente y humanidad. Pasaron hambre para que niños alemanes pudieran comer. Gastaron su propio dinero, dieron su propia comida, compartieron fotos de sus familias porque sus conciencias lo exigían y sus valores lo requerían. Helmut no solo sobrevivió. Prosperó. Construyó una vida en la democracia que los estadounidenses ayudaron a establecer. Se convirtió en prueba viviente de que el enemigo de ayer podía volverse el amigo de hoy, que la misericordia no era debilidad, que tratar a la gente con dignidad podía transformar naciones. Esto no fue solo doctrina militar estadounidense. No fue solo cumplimiento de la Convención de Ginebra. Fue carácter estadounidense. Millones de soldados individuales haciendo millones de elecciones individuales para ser seres humanos decentes incluso cuando nadie los habría culpado por venganza. El soldado James Morrison le dio a Helmut Schneider una barra de chocolate en mayo de 1945. Ese único acto de bondad, multiplicado por innumerables otros, ayudó a crear la Alianza Occidental,
la Unión Europea, 70 años de paz y prueba de que las democracias no solo ganan guerras. Ganan la paz que sigue. Recuerda a Helmut. Recuerda a Morrison. Un niño hambriento esperaba muerte y encontró humanidad en su lugar.